Muy bien, pues sean bienvenidas y bienvenidos maestros y maestras a esta nuestra primera sesión para poder llevar en acompañamiento a la materia en programación neurolingüística. ¿Ok? Pues para mí es un gran honor siempre saludarles, siempre estar pues compartiendo temas y academias con ustedes, ya que hemos modulado y también trabajado con anterioridad pues un compendio de materias diferentes. En esta ocasión nos toca revisar la materia de programación neurolingüística que nos deja como un fundamento práctico y teórico acerca de cómo nosotras y nosotros podemos ir interactuando y generando una potencia dentro de nuestro bienestar, ¿ok? Pero antes de iniciar, sí me gustaría saber, maestros y maestras, si en algún momento habían escuchado acerca de la programación neurolingüística. Quien quiera. Sí, Eh, maestro, yo sí he escuchado acerca de el PNL y Ajá. incluso una materia llevamos cuando hice la carrera, pero pues ahorita que estaba revisando la lectura que nos mandó, pues está como más digerible y me parece muy interesante. Muy Gracias. bien. Soy la maestro Jorge, ¿va a comentar algo? sí, maestro, cuando estudiaba en la normal, alguna vez de un psicólogo que nos daba clase nos comentó sobre programación neurolingüística, porque él se dedicaba a dar terapia fuera de la normal y nos iba como que dando ciertos tips para poderlo aplicar, pero nunca entramos de lleno a una materia, pero sí tengo más o menos noción. Excelente, maestro Jorge. ¿Alguien más ha escuchado acerca de la programación neurolingüística? Sí, maestro, buenos días. Yo, Hola, maestro Lupita. ¿Le escucho, maestra? sí, perdón, en la universidad, maestro, y en el posgrado. Ok. Ok, bien. Esta apertura acerca de la programación neurolingüística va muy acorde a los procesos en el cual nosotros podemos ir generando, pues muchas veces estos caminos de comunicación, esta parte de la resiliencia, esta construcción de nuestras evoluciones, ¿no? La PNL es una materia muy bonita, muy práctica, muy dinámica, en el cual nosotras y nosotros tenemos que ir generando un pequeño espacio para reflexionar, para ponernos a pensar, para poder ir modificando, interactuando con las y los demás acerca de cómo nos sentimos con nosotras mismas, con nosotros mismos y cómo esto lo podemos ir desencadenando desde una practicidad un poquito más amena, ¿ok? Em, Muchas veces tenemos cuestionamientos prácticos sobre, bueno, voy a retomar algo que es del tema de humanidades, dentro de la filosofía de Chulhan, que nos dice esta apertura de la sociedad del cansancio, ¿ok? Muchas veces nos cansamos de nosotras mismas, de nosotros mismos, ¿verdad? Empezamos a pensar de si nos queremos, de dónde estoy parado ahora, de a dónde quiero dirigir mi camino, ¿no? De qué camino estoy construyendo en la actualidad, ¿no? O qué grado de responsabilidad tengo en mi vida en estos momentos, o cómo puedo ir trascendiendo dentro de esta parte de la fenomenología existencial, ¿no? La programación neurolingüística empieza como que a resolver cada una de estas interrogantes, ¿no? Empieza a dar un arte en el cual busca un estado de bienestar, un estado de salud, un estado de aceptación dentro de la existencia biopsicosocial de la persona, ¿ok? Entonces, algo que es muy importante que ustedes vayan reintegrando dentro de esta construcción de la PNL es cómo se encarga de descubrir todo lo espectacular y maravilloso y todo este potencial en habilidades y virtudes que nosotras y nosotros tenemos para poder desarrollar esta calidad de vida que muchas veces necesitamos, ¿no? La PNL tiene un origen dentro de las décadas de los 70, ¿no?
y se genera pues con una función de exploración acerca del mundo psicológico, ¿ok? En esta parte y en esta introducción dentro de lo que tenemos que ir revisando de la PNL, se fueron como que reintegrando el estudio de los pioneros psicológicos desde una función epistemológica anticipada. Se generaba el estudio de Peirce con esta parte de la terapia dentro de la Gestalt, ¿no? Dentro de la función sistémica en terapia familiar y dentro de la hipnoterapia, ¿no? PNL entonces nos dio un término de programación neurolingüística que prácticamente nos da un significado dividido en tres pautas. La programación, esto también es algo súper interesante, es a todo lo que nosotras y nosotros tenemos en nuestros actos de pensamiento, de sentimientos, de estructuración, de modulación del comportamiento, ¿no? Y que funcionan de una forma automatizada, ¿ok? En donde muchas veces no está la conciencia. Por ejemplo, nos programamos cuando nos levantamos después de un descanso. Nos programamos cuando empezamos a expresar un acto verbal, nos programamos cuando nos vamos a comportar, bueno, en esta parte de los sentimientos y las emociones, cuando vamos a estar alegres, enojados, tristes y demás, ¿no? Lo neuro es lo que va a ir incluyendo nuestro sistema nervioso central y periférico dentro de la construcción de nuestros filtros personales, ¿ok? Como por ejemplo nuestros sentidos, la visión, la audición, el gusto, ¿no? Y todos estos fundamentos dentro del cableado interno que tenemos, que son estas terminaciones nerviosas, que nos ayudan también a tener funciones kinestésicas, ¿ok? Aquí trabajamos las sensaciones y el tacto, ¿ok? Y lo lingüístico, que prácticamente comprende todas estas tipologías que nosotras y nosotros tenemos en cómo podemos comunicar todo lo que tenemos con ¿La quieres prender? Sí. Entonces, construimos esta generalización, empezamos a ir viendo esto y algo que genera mucho lo lingüístico es aquella comunicación verbal y no verbal, ¿no? Y cómo podemos ir generando dentro de esta función un archivo emocional, sentimental, comportamental y de pensamiento hacia todo el mundo. Entonces, programación neurolingüística combina estas tres pausas para poder ir trabajando el testimonio dentro de lo que vamos frecuentando en nuestros contextos durante todo nuestro periodo de vida, ¿ok? Ahora bien, entrando en un poco de construcción y también con ejemplos dentro de esta vivencia básica, vamos manejando la programación neurolingüística dentro de una función etaria como adultos, porque muchas veces nos mecanizamos, nos acostumbramos dentro de nuestras rutinas, generamos algunas cuestiones también de hábitos que muchas veces no son tan favorables en nuestras vidas. Y como a veces las programamos, nuestro cerebro neurológicamente lo procesa de esa manera y lo comunicamos de esa manera. ¿Ok? Por ejemplo, a ustedes les dejé como trabajo personal manejar una guía dentro de la aplicación de la PNL, ¿ok? Muchas veces, al ser 100% subjetivos, subjetivas, nos dejamos llevar por los impulsos, ¿verdad? Pero muchas veces son por aspectos mecanizados, algo que procesamos durante nuestro proceso de infancia, dentro de la adolescencia, la juventud, nuestra vida adulta y cómo hasta el día de hoy lo mecanizamos y lo anclamos a algo natural, ¿no? Por ejemplo, si yo crecí en un espacio familiar en donde el varón no debe de expresar sus emociones y sentimientos, desde pequeño yo voy programando eso en mi cabecita. Lo voy programando, mis funciones neuronales van lanzando esa respuesta y por lo tanto mi mapa de la realidad me empieza a decir que yo no debo de expresar mis emociones y cuando me toca conectar o expresarlo lingüísticamente, mi función emocional o expresión emocional va a ser neutra. ¿Por qué?
que desde pequeño me fui programando, el cerebro lo absorbió, lo mecanizó y lingüísticamente ya no me da esta parte subjetiva, o sea, ya no expreso mis emociones y sentimientos como deben de ser. Entonces, esto dentro de un ejemplo práctico, pero muchas veces generamos hábitos que justamente se van programando, el cerebro los absorbe y lo comunicamos de alguna manera. ¿Ok? Entonces, la PNL muchas veces puede ser aprendida. Esta parte de la programación neurolingüística nos da una naturalidad de poder alcanzar todo esto, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a buscar un cambio, vamos a ir buscando una mejor apertura, un aprendizaje mediante estructuras que nos den otra metodología y otra practicidad de cambiar esto, ¿no? En terapia, muchas veces, retomando el ejemplo anterior de esta parte de reprimir emociones por una programación neurolingüística, buscamos canalizar esta función de la energía, ¿no? Ahora, como a ustedes les pedí este trabajo personal de la guía práctica de la PNL, es, ahora, si yo ya identifiqué, ya vi y ya sentí y ya percibí que el reprimir mis emociones, porque los programé desde pequeño y esto me está causando conflicto, me genera ansiedad, me da pánico, etcétera, pues ahora, ¿cómo lo trabajo utilizando la PNL? Sería como un proceso de desensibilización en donde nosotras y nosotros tenemos que ir aperturando el acto de conocer mi emoción y tratar de librarla periódicamente, ¿ok? Ahí programamos diferente el mensaje, el cerebro empieza a absorber una manera diferente de integrarse y por lo tanto la comunicación va a ser un poquito más favorable, va a ser más amena y prácticamente nos va a generar también un estadio de estabilidad y de mejora en nuestra persona, ¿no? Y así como este ejemplo práctico dentro de una función estereotipada de represión de emociones, tenemos una conciliación muy variada dentro de lo que nos pasa en la cotidianidad, ¿no? La PNL nos da una clasificación de una experiencia subjetiva, ¿no? En donde esto nos dice, cada vivencia que ustedes tienen y cada experiencia que ustedes van pues, prácticamente procesando les da una función de pensamiento y sensaciones y actitudes, ¿ok? Por ejemplo, voy a realizar una serie de preguntitas. Maestro Edgar, muy buenos días. ¿Cómo está, maestro? Buenos días, maestro. ¿Cómo está, ¿Qué maestro? tal? Un gusto saludarlo. ¿Todo Va bien una igualmente? pregunta para usted, maestro, ya que lo estoy viendo aquí en pantalla digital. La PNL tiene una construcción de programación neurolingüística, ¿verdad? Me gustaría saber si usted ha creado, hasta en esta parte de una experiencia subjetiva, algún acontecimiento o alguna experiencia que crea que ya la ha programado, o sea, que se ha acostumbrado y se ha mecanizado en ese aspecto. Pueden ser hábitos, porque muchas veces los hábitos son los que comúnmente están ahí, pasan a ser invisibles y los seguimos mecanizando. Bueno, pues creo que se ve un poco más en mi trabajo como docente, ya como lo que tengo predeterminado cuando llego a clase, cómo socializo con los niños, empezar la clase y pues ya de ahí ir entrando con las actividades. Creo que esos es más o menos los hábitos que ya tengo, ¿Ok? podría decirse, con ellos. Maestro Edgar, en este hábito que usted ha creado, ¿ha notado alguna diferencia que le ha causado como que un sentido de, no sé, de incomodidad, de no sentirse bien al frecuentar esta parte de acompañar al grupo? Pues a veces, cuando veo que, por ejemplo, los alumnos, no sé, lo toman de otra manera o como que todavía no se adaptan a la manera en que estoy trabajando con ellos, entonces sí, pues de hecho creo que esto igual es parte de esa programación, ¿no? Darnos cuenta de qué estamos fallando y qué debemos mejorar. Entonces creo que ahí me voy dando cuenta, depende de cómo ellos van actuando o cómo ellos interactúan en las clases. Entonces ahí ya voy yo modificando un poco esas partes o las actividades que tenemos que ir haciendo. Pero sí, sí me he sentido pues un poco
podría decirse como frustrado a veces por esa parte de que no sale tal y como yo pensé que iba a salir. Ok, muy bien, maestro Edgar, con esto cerramos. Entonces, aquí justamente pues vemos una coordinación de programación, que justamente es esto que le damos como señal y punto de atención a, a nuestra función neuronal y cómo lo comunicamos, ¿ok? Esto en un contexto educativo, vaya. Entonces, maestro Edgar, podemos ir escuchando entonces que dentro de esta practicidad, pues nos programamos, ¿no? Y mecanizamos casi siempre la rutina. Ahora le tomamos en cuenta que damos clases todos los días es lo mismo, entonces nos acostumbramos y mecanizamos por lo regular todo esto, ¿ok? Muchas veces nos va a dar un acto de displacer porque ya no vamos a disfrutar generalmente lo que estamos haciendo, ¿no? Porque es tanto la mecanización. Entonces, por ejemplo, hoy me toca dar clases en línea, vengo, me conecto, y como es siempre lo mismo, ¿no? No tiendo a tener como que esta espontaneidad, esta frescura, esta clasificación dentro de una modulación de clases, ¿no? Y muchas veces, como es una experiencia subjetiva, nuestros pensamientos, sensaciones y actitudes cambian, ¿ok? No es lo mismo el primer día de clases, ¿no? Cuando nosotros somos maestros y damos nuestro primer día de clases, a cuando ya llevamos una serie de 2, 3 años dando clases, ¿no? Empezamos con expectativas y las vamos a veces modificando, contrastando y evolucionando. La PNL, ¿qué nos hace ver? Ir viendo aquellas cuestiones que nos causan conflicto, pero que le podemos dar un giro diferente. Por ejemplo, bueno, ahorita veo que está activa. Maestra Angie, hola, hola. ¿Puede activar su audio? Va una pregunta por usted también. Sí, buen ¿Sí? día, maestro. La maestra Angie, muy buenos días. Quiero tomar este ejemplo. Si usted va por la calle caminando, ¿ok? Y de un momento a otro se presenta un coche y se lo avienta, ¿cómo respondería usted? Como el coche se avienta hacia mí, ¿sí, no? Exacto, con intenciones de dañar. Pues, pues yo creo que la primera reacción sería, pues, de pánico por si me pasó algo, pero igual, o sea, inmediatamente de eso, pues, entraría el coraje, porque, pues, prácticamente la acción o la culpabilidad fue del coche que pues se me aventó. Entonces, de ahí del coraje, yo creo que, no sé, ya vendría o tendría que venir el diálogo con la otra persona si es que no pasó algo más. Muy bien, maestra Angie. Este ejemplo claro es dentro de una construcción de nuestra cotidianidad. La PNL, ¿qué hace? Nos programa para una experiencia subjetiva dentro de una sensación de alerta ante un estímulo que me va a vulnerar, ¿no? Mi actitud va cambiando y genera tensión. Muchas veces pasa algo que testimonialmente es esto. Empezamos a insultar o a decir groserías y demás, ¿no? La PNL, ¿qué nos dice? Tenemos que ir modificando esto, ir viendo las conclusiones, bueno, las groserías y demás ya no es lingüístico, ¿no? Por eso es comunicación verbal y no verbal. Bueno, en comunicación no verbal sería golpear el carro, ¿no? Patearlo, etcétera, ¿no? La PNL, ¿qué hace? Le da un giro total a todo esto, ¿no? Nos cambia dentro de un proceso programado que comúnmente tenemos. La violencia se compara con la violencia, nos dice, ¿no? Entonces la PNL nos hace reflexionar y tener una coordinación de bienestar, calmar la ansiedad, la tensión y ahora pues tratar de solucionarlo de la manera más asertiva, ¿no? Entonces aquí modulamos todo esto y con el ejemplo, bueno, esto es un ejemplo dentro de la cotidianidad. Con el maestro Edgar es diferente porque ahí sí vamos mecanizando y cambiando la sensación y la actitud. No es lo mismo dar nuestra primera clase que repetir la misma clase en una secuencia de un año, porque todo cambia, ¿no? Inclusive el sentimiento y la emoción cambian, ¿no? Y muchas veces nos mecanizamos que esta práctica es una función en el cual nos acostumbramos a todo lo rutinario y por lo tanto ya no encontramos un sentido o ya no le encontramos como esta parte de una motivación interna y externa para poder procesarla de una manera más subjetiva, ¿no? Entonces, la PNL que busca, pues que nos demos cuenta de todo esto, que trabajemos sobre esta simbolización
Y pues otro ejemplo sería muy claro, que en los semáforos, para quienes manejamos, si nos toca verde, ¿no? Y justamente cuando nos toca verde un coche se mete, pues causa un acto de sensación y de percepción, ¿no? Sin la PNL, pues vamos a acceder a insultos, puede ser una desgracia y demás, pero utilizando y practicando la PNL empezamos a reintegrar un pensamiento crítico, racional y subjetivo, pero de una manera diferente. ¿Ok? Y para ello tenemos que ir entrenándonos para poder lograr estos objetivos, ¿no? Debemos de tener conocimientos previos a todos estos conocimientos en los ámbitos para poder ir trabajando en nuestros intereses interpersonales y cómo también esto nos hace realidad hacia lo que queremos ir procesando dentro de nuestros deseos, dentro de lo que sí quiero hacer y no quiero hacer. Y algo que es muy importante dentro de la PNL es el tema de la actitud, ¿no? Y cómo identificamos esta función dentro de nuestras emociones y pensamientos, porque comúnmente son las que se van alterando, ¿no? Desde la perspectiva de cada una y de cada uno de ustedes, podemos comprender que la PNL tiene una construcción muy vitalizada, ¿no? Por ejemplo, maestro Jorge. Hola, hola. Dígame, pues. Retoma maestro Jorge porque tiene familia, ¿verdad, maestro? Sí, ¿Tiene esposa y cuántos hijos tiene, maestro? 2 hijos pequeños. ¿Cuántos? 2 hijos, uno de 3 años y uno de 6. Ok. ¿Qué pasaría, maestro, si en algún momento de su cotidianidad o rutina de vida usted llega muy estresado de casa y luego creemos que allá en Tabasco hay mucho calor, ¿no? Le duele Sí, la cabeza, en casa pues llega a descansar, ¿no? Pero resulta que tiene trabajo, se pone a trabajar, pero sus pequeños empiezan a jugar muchísimo, a hacer mucha bulla, generar desastre y no lo dejan concentrarse. ¿Cómo respondería ante esto, maestro? pues en una situación normal, ¿no? Sin aplicar la PNL, explotar, ¿no? Gritarles, pegarles, de algo catastrófico, tal vez, ¿no? Porque pues el punto es que quieres trabajar, pero ya aplicándola así como que cálmate, respira, pues mientras estén gritando y jugando no te vas a concentrar, ¿no? Y pasa, porque lo que usted dice prácticamente lo describe. Pues es de que mejor me siento un rato con ellos, a jugar, a platicar, y una vez que como que bajo los ánimos, si me da tiempo, puedo continuar con el trabajo, si no me dedico a otra actividad, pero ya no recurro al grito, al regaño o al golpe, ¿no? Como comúnmente se hace. Ya opto por o dejar de hacer lo que estoy haciendo y atenderlos a ellos o ponerme a jugar con ellos. Ujú. Y esto, como contexto, maestro Jorge, se lo lanza a usted justamente por esta reintegración dentro de la potencia. Muchas veces factorizamos esta primera construcción del primer hábito, ¿no? Que es el actuar dentro de esta experiencia subjetiva, pero comúnmente se da porque nos programamos de esa manera, ¿no? Nos programamos, el cerebro lo recepciona y tenemos que comunicar eso, ¿no? El silencio, siéntense, cállense, ¿no? Y desde un tono de voz elevado. Cuando nosotros empezamos a ver esto, es donde nos descontrolamos y encontramos una inconformidad dentro de nuestro sentir. Por eso, la programación neurolingüística nos dice que debemos de ir retomando cada uno de estos puntos en un acto de reflexión subjetiva, ¿no? Y cada una de estas pausas nos da pues prácticamente este otro testimonio que usted lanza utilizando la PNL. Ah, mejor hablo con ellos, canalizo un poquito la energía también si me da tiempo para jugar, ¿no? Y después ya me enfoco en mi trabajo, que es un acto de bienestar, porque si lo vamos intensificando, va a llegar un momento en donde esto va a ser pues más tosco, un poquito más brusco y no nos va a generar un testimonio de comodidad, ¿no? Por eso esta parte de la PNL busca ir rescatando aquellas funciones que hacemos, bueno, ahorita vimos esto dentro de la cotidianidad con la maestra Angie, con el maestro Edgar en el ámbito escolar y en casa con el maestro Jorge, ¿ok? Pero muchas veces trabajamos un proceso interpersonal, ¿no? Cuando yo ya me programé algo,
por ejemplo, muchas gracias, maestro Jorge. Maestra Lupita, bueno, ahorita que está aquí la maestra Lupita. ¿Cómo está, maestra Lupita? Más o menos, maestro. Estoy enferma. Espero que se encuentre de lo mejor, maestra Lupita. Aquí estamos procesándoles todavía parte de la PNL. Maestra Lupita, voy a retomarlo a usted con un acto pues, de reflexión también, ¿sale? Maestra Lupita, ¿usted en algún momento ha dicho no puedo o tengo miedo? Sí, ¿Ok? Maestra Lupita, ¿tiene activado su micro? sí, por favor, maestro. ¿Está abierto? Sí, ya la escuchamos. ¿En algún momento, maestra Lupita, usted ha dicho no puedo o tengo miedo? Sí, sí, maestro. Ok. A ver, maestra Lupita, creo que hay detallitos con su audio. No logro escuchar. A ver, ahí inténtele, maestra Lupita. ¿Usted en algún momento ha tenido esta parte de decir no puedo o tengo miedo? Sí, maestro. Ok. ¿En qué momento serían el uso de estas palabras, maestra Lupita? Bueno, em, no puedo. Al Ujú, momento, yo nací con una discapacidad. Entonces, al momento en que estaba en la infancia, había muchas cosas que no podía yo hacer porque independientemente de que dependemos de los padres, habían circunstancias que yo dependía más. Al momento que voy creciendo, empiezo a ver que, bueno, el proceso puede ser diferente, no igual a otros niños, hablando ujú, dentro del contexto infantil, ¿no? Entonces empiezo a checar que, bueno, el proceso puede ser diferente, quizás un poco más pausado y que sí voy a llegar, solamente que tenía yo que programar este proceso, ¿no? Válgase la redundancia, tenía yo que ver, bueno, cómo lo voy a hacer. Entonces me enseñaban a replantearme para ujú. poder lograr. Ya cuando el plano sí, no, pues yo lo intentaba mucho, pero no, dice, bueno, pues vamos a acudir a otra cosa, ¿no? Exacto. Entonces, en el caso de la maestra Lupita hay una característica que es muy práctica. Y en efecto, la maestra Lupita tiene algunas alteraciones dentro de esta parte de la visión y pues en algún momento puedo haber dicho no puedo, ¿no? Y a veces al decir no puedo, nos programamos y generamos eso aquí, ¿no? El poder de la mente es tan grande e inclusive que si decimos me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, ¿qué pasa? Nos enfermamos, ¿no? Y al decir no puedo, nos vamos programando qué va a hacer el cuerpo, lo va a recepcionar y va a comunicar como un acto de impotencia, ¿no? Entonces, esta particularidad dentro de un proceso interpersonal es como nosotros le damos significado a lo neurolingüístico, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos una construcción de nuestro proceso de vida todos los días, ¿no? Muchas veces vamos a tener miedo, vamos a decir que no podemos, y justamente como el cerebro tiene una función conectada al sistema nervioso central, esta respuesta se va compartiendo, ¿no? Y va estallando y por lo general nos va a hacer movernos durante ese proceso a todo lo que estamos pues generalmente introduciendo, ¿no? Esta parte entonces dentro de la PNL nos da un proceso de comunicación en este ámbito, ¿no? En cómo nosotros nos organizamos, cómo generamos una secuencia de acompañamiento y pues prácticamente la PNL en la actualidad tiene un proceso de trascendencia, ¿no? Nos da una practicidad de cómo lo podemos utilizar y hay una relación muy estrecha con el cerebro, ¿no? El cerebro tiene la capacidad de ir recepcionando, de adaptándose, ¿no? Inclusive el cerebro se estudia a sí mismo, aunque a veces no nos damos cuenta, y mediante esta parte de las conexiones sinápticas vamos viendo todo lo que relativamente hacemos en nuestra cotidianidad, los movimientos, las palabras, las actitudes, los gestos, ¿no? Los hábitos, y cada una de estas construcciones nos da una calidad dentro de las funciones que vamos generalizando, ¿no?
Nos dice que es programación neurolingüística porque lo neurológico está siempre presente, ¿ok? Maestros, me queda un minutito para poder cerrar, ¿ok? Voy a dar por finalizada esta primera sesión y nos reintegramos al mismo enlace para tener la segunda parte de nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? Entonces, entren al mismo enlace, maestros, para que no tengan ahí inconvenientes. Cierro y entramos en breve. Muy bien, maestros y maestras, pues ya estamos conectados de nuevo. Entonces, en esta segunda parte, vamos reintegrando toda esta parte dentro de las funciones conscientes e inconscientes que tenemos en nuestras características dentro de la PNL. Tenemos una conexión muy bonita dentro del cerebro y cómo también muchas veces esto nos autosabotea, ¿no? Todo el aprendizaje y toda la construcción que nosotras y nosotros vemos dentro de esta cotidianidad nos da un aspecto importante sobre el estudio de nuestra persona, ¿ok? Por ejemplo, la PNL y sus funciones psicológicas van generando, pues prácticamente aspectos, perdón, sobre nuestro proceso de memoria, sobre cómo generamos esta parte de las áreas de información, ¿no? Y cómo tenemos cualidades, habilidades y virtudes que muchas veces tenemos que ir procesando y manifestando. La PNL tiene una representación, ¿no? ¿Cuál es esta representación? Es como nosotras y nosotros tenemos un pensamiento, ¿no? Cómo podemos ir generando aprendizajes dentro de los instantes o los momentos prácticos de nuestra cotidianidad y cómo puede resultar inclusive a veces difícil cada una de estas experiencias subjetivas, ¿no? Muchas veces nosotras y nosotros tenemos algo dentro de lo que decimos, si tú puedes, yo puedo, ¿no? Si nos programamos y generamos una apertura dentro de esta consolidación, muchas veces vamos entrenando y vamos generando iniciativas nuevas dentro de nuestra motivación interna y externa, ¿ok? Las personas siempre van determinando sus momentos en cuanto a sus campos de acción, ¿no? Y cómo también eso nos da la oportunidad de poder descubrir nuestro potencial, pero siempre es necesario ir reflexionando sobre nuestras situaciones y dentro de esta construcción, pues ir trabajando mucho nuestras sensopercepciones, ¿ok? Programación neurolingüística busca, pues prácticamente también ir escarbando cada una de estas modulaciones que nosotros y nosotros necesitamos y cómo ejercitar algo que se llama paciencia nos genera una apertura diferente, ¿no? Muchas veces nosotras y nosotros nos encaminamos a todo esto y les regresaba, desde el inicio les comentaba que muchas veces nos programamos algo que se nos fue inundado desde que fuimos pequeños y pequeñas, ¿no? O algo que pues prácticamente vamos mecanizando como un proceso de costumbre, ¿no? O algo dentro de las cotidianidades que son respuestas selectivamente estructuradas sobre lo que yo tengo que ir generando con el estímulo que se me esté presentando, ¿no? Entonces, aunado también a esto del testimonio del trabajo, de la familia, del ámbito de acompañar hacia los alumnos, dentro de una función interpersonal, nosotros tenemos la función de comprendernos, ¿no? Pero si comprendiéramos un poquito más sobre nuestro estilo de vida, sobre las respuestas o esta parte de lo que simbólicamente vamos estructurando todos los días, pues llevaríamos una vida más feliz, ¿no? Hace rato les citaba algo dentro de Humanidades de Chul Han, de la Sociedad del Cansancio, ¿ok? ¿Por qué retomé mucho eso y por qué lo presento ahora en clases retomando programación neurolingüística? Da la casualidad que Chul Han, dentro de esta construcción de la Sociedad del Cansancio, que es un testimonio filosófico, nos da una apertura en donde justamente nos cansamos de nosotras y de nosotros mismos, ¿no? Me canso a veces de ver a las mismas personas que me van rodeando, me canso inclusive a veces de ir a mi mismo trabajo, me canso a veces de dar prioridad a unas cosas y a otras no. Me canso de la sociedad en la que estoy viviendo, ¿no?
me canso también de todo lo que cotidianamente voy haciendo, llegar a casa, trabajar, salir, etcétera, ¿no? Dentro de las experiencias subjetivas, esto de lo que nos dice Chulhan nos dice que muchas veces nos cansamos por este acto de comprensión, ¿no? Pero cuando le damos un sentido práctico, le damos una vuelta a la moneda sobre esta estructura dentro de nuestra cotidianidad, pues prácticamente es cuando vamos generando esta parte de una paciencia reflexiva. Por ejemplo, me canso sí de tener mi rutina, ¿no? Me canso de trabajar, ¿ok? Pero cuando le doy una función de comprensión a mi vida, porque muchas veces le regreso mucho esta palabra que es mecanización, muchas veces nos mecanizamos y nos volvemos insubjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no dejamos ver nuestros sentimientos y emociones. Nos volvemos prácticamente robots, ¿no? Cuando nos volvemos robots es cuando ya no estamos disfrutando nuestro contraste con la vida, ¿no? Cuando nos ponemos a comprender, a pensar y analizar, es cuando decimos, o sea, sí me canso de tener un trabajo, pero ¿cuántas personas allá afuera no tienen un trabajo? ¿No? Que eso para nosotros y nosotras ya es ganancia. Entonces, es ahí en donde le damos una condición diferente, innovadora a esta parte aplicando la PNL, ¿no? Por eso, muchas veces también le damos mucha invalidez a esta parte de nuestra vida, generamos inclusive o cosificamos también las cosas, ¿no? Que comúnmente también se va dando, pero prácticamente la alegría nos dicen que es el alma de la acción, ¿no? Cuando nosotros tenemos una estructura de ayuda, por ejemplo, en casa, en el trabajo, dentro del sistema comunitario, pues prácticamente el ritmo y la medida de acompañamiento ante estos contextos va cambiando, ¿no? Y en cada momento nos da la oportunidad de usar estas técnicas de la función neurolingüística, ¿no? Y cómo podemos ir solucionando cada una de estas cuestiones conflictivas que se nos van presentando, ¿no? Y muchas veces, a veces sí nos enrolamos dentro de un tema dentro de la esclavitud y temas de la esclavitud moderna, pues son temas relativamente procesados a la PNL en la actualidad. Por ejemplo, el amor romántico, el uso de la tecnología, la comprensión también dentro de la función del enriquecimiento por bienes capitales, ¿no? Y cómo dentro de esta parte del amor romántico idealizamos a nuestra pareja, ¿no? Nos programamos que tiene que ser así y por quererlo hacerlo todo por excelencia, termina saliendo todo mal, ¿no? Entonces, muchas veces dentro de la cotidianidad vamos presentando todo eso. Trabajamos a veces con las intenciones solo de la remuneración económica, ¿no? Pero ya no le damos ese sentido de poder disfrutar de nuestro trabajo, de poder generar empatía, potencialidad y demás, ¿no? Y nos dice que nuestra prisión está en nuestros pensamientos, ¿no? Dentro de esta función de cómo le damos sentido a la naturaleza de las cosas. Hablamos dentro de un término de la esclavitud moderna. Nos esclavizamos mucho, inclusive la tecnología nos lleva a un acto de esclavitud, ¿no? A veces pasamos más tiempo en el teléfono, solitos, solitas, ¿no? Nos quedamos en nuestra habitación y nos mantenemos encerrados, ya no tenemos como esta parte dentro de las construcciones sociales, ¿no? Entonces entra mucho este acto reflexivo utilizando la PNL, en donde pues nos podemos ir preguntando qué estamos haciendo el día de hoy para poder vivir, ¿no? Y por qué es importante la aplicación de la PNL para desarrolladores humanos, orientadores educativos y trabajo social, ¿no? Y justamente es este contraste. Imagínense que en el ámbito educativo se presenta un pequeño, una pequeña con algunas funciones mecanizadas, como que ya no le encuentra sentido a la escuela, como que se está aburriendo, como que se están induciendo a las drogas, el trabajo social, la construcción o esta parte de la desintegración
familiar, en el ámbito de desarrollo humano, pues ir viendo cómo las emociones y sentimientos no se están desarrollando o no se están adaptando significativamente como deben de ser, o hay una mala percepción de cada una de estas pausas, ¿no? Entonces, es aquí en donde nosotras y nosotros nos damos la oportunidad de ir generando pues todo esto, ¿no? Cómo tenemos que ir encontrando satisfacción, bienestar, comodidad, utilizando esta parte de la PNL, ¿ok? Bien, hasta este punto, maestros y maestras, me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario, algo que crean que sea importante expresar y manifestar en estos momentos. ¿Vamos bien? Maestro, sí, vamos bien, maestro. Por ejemplo, la importancia entonces de la narrativa, maestro, que regularmente pues nosotros tenemos esa voz interior con el que todo el día estamos con la narrativa y cuando pues a veces como con la PNL nos estamos tan programando mal que decimos lo que decía anteriormente, no puedo, tengo mucho miedo, no lo voy a hacer, y es lo que regularmente también sucede cuando eres en la infancia o incluso vas creciendo en la adolescencia y te van diciendo tantas cosas que inconscientemente están ahí, que van contigo y que al final del día, cuando tú quieres emprender algo o hacer algo, eso te detiene, pero no entiendes a veces por qué es, pero es esa narrativa o todos esos introyectos que tuvimos durante la infancia y que en este momento de la vida pues ya nos están, digamos, de alguna manera nos están causando un conflicto. Entonces, lo que va a hacer la PNL es reprogramarnos, ¿no? Hacer una nueva Exacto. narrativa, tener Ah, un mejor diálogo interno que nos ayude a avanzar como personas y a tener un mejor desarrollo y un mejor avance personal y profesional. es correcto, maestra Zoila, y esta readaptación es la que comúnmente es la que tenemos que ir ejercitando, ¿no? Ah, pero a veces hay algo que nosotras y nosotros tenemos mucho y que es justo también tema de lo que seleccionamos esta semana, que es la lucha contra el ego, ¿ok? El ego se da por nuestro primer miedo, ¿no? Decir, no puedo, no voy a pasar mi examen, ya te lo estás induciendo, o sea, tu ego te está diciendo no vas a poder y no vamos a poder. Por ejemplo, no voy a terminar mi posgrado, ya te estás programando y te estás autoinduciendo algo negativo antes de lo que vas a ir procesando o vas a ir experimentando. Por eso nos dice, son experiencias subjetivas dentro de cada una de estas características. Y justamente cada uno de estos miedos se nos presentan durante nuestra función retrospectiva, desde todo lo que vamos recorriendo atrás de nosotros, ¿no? A veces tienen tanta potencia que nos controlan y como son muy programadas, ya nos van a autosabotear, ¿no? A redireccionarlo y darle esta vuelta y generar una nueva apertura, muchas veces se nos conflictúa porque nos gusta estar en esa zona de confort, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dicen, es que vives en un entorno familiar donde no eres feliz. Sí, soy feliz. Me programo que sí soy feliz, aún sabiendo que no estoy bien, ¿no? Y muchas veces, por eso les decía hace ratito, el poder de la mente es tan grande que si nosotros decimos que estamos bien, aunque estemos mal, va a quedar eso en nuestra mecanización, ¿no? Y va a ser un conflicto. La PNL como tal entonces busca dar como un sentido de comprensión, de reflexión y prácticamente de darle un giro total a todo esto, ¿no? Ah, hablábamos en el curso anterior de la fenomenología existencial. La fenomenología, si le damos existencia, ¿no? Generamos una potencia, nos ayuda a reflexionar, podemos salir de ahí y como decía la maestra Lupita, y si sí me doy cuenta y si sí lo trabajo pero sigo quedándome ahí, no trasciendo, ¿no? Entonces, regresamos a esta parte de seguirme programando, de seguirme quedando en esa funcionalidad de insatisfacción, ¿no? Entonces, cuando nosotros comprendemos esta parte de la programación neurolingüística, empezamos a manejar un mundo diferente. Ah, también va en cómo le hablo a mi esposo, a mi esposa, ¿no? En cómo le hablo a mis hijos, cómo me coordino en el trabajo, cómo socialmente voy participando en lo colectivo con las y los demás, ¿no? Porque muchas veces desde un acto o un por favor también cambian muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, decirle a nuestra pareja, ayúdame a limpiar la casa, nunca haces nada, ¿no? Cambia el sentido, nos programamos.
Ah, y es diferente con decimos, por favor, mi amor, ¿qué te parece si hoy me ayudas a arreglar la casa? ¿No? Cambia el contexto, hasta uno lo percibe diferente, ¿no? Y esas canalizaciones son las que comúnmente tenemos que ir modulando y trabajando. Dentro de cada uno de estos panoramas y cada uno de estos aspectos, pues vamos reintegrando cada apartado o cada espacio, ¿no? Entonces, son temas súper importantes, son cuestiones muy selectivas que nosotras y nosotros tenemos que ir trabajando. ¿Ok? Muchas gracias, maestra Zoila, con esta aportación también muy simbólica y significativa. ¿Ok? ¿Alguien más tiene algo que comentar, algo que crean que no se ha mencionado y que sea importante representar ya entrando a contexto con esto de la PNL? Maestro Jorge. Sí, de una vivencia personal, maestro, enfocado a lo que se ha venido comentando. Hace tiempo, de mi USAER llegó un psicólogo a trabajar con nosotros. Fue por contrato y estuvo una temporada muy corta, ahí. Y hicimos buena amistad. Y un día, un lunes, para ser precisos, llegó y me platicó su fin de semana. Y me dice, no, ayer le corté el cabello a mis hijas. Y a mí me sorprendió, ¿sabes cortar cabello? No. Y aquí va la parte a la que quiero llegar. Y él me dice, si otro puede, porque yo no. Y al principio como que no le tomé mucha importancia a esa frase, ¿no? Pero al pasar de los años me cae como que el 20 de lo grande que fue esa frase, de, si otro puede, porque yo no. Y, y si tienes razón, ¿no? Si alguien más puede, ¿por qué yo no intentarlo? Y es donde me planteo y tal vez si aquí hay psicólogos me dirán si estoy bien o mal, pero esa en base a mi percepción, hablamos de la zona de confort. No salgo de este límite porque aquí estoy cómodo, porque me desenvuelvo en lo que sé hacer y por miedo o por alguna situación no quiero ir más allá de, pero cuando empiezo a practicar un poco el de que si otro puede, pues yo también, ¿no? Veo que la zona de confort es como que una zona fantasma, porque si yo paso de mi zona de confort a lo que sigue en 15 días, un mes, eso desconocido pues se va apropiando o me voy apropiando de ese tema o de esa asignatura o de esa disciplina, ¿no? Independientemente en qué lo enfoquemos. Y ya no es algo, un campo desconocido, me empiezo a adiestrar y a preparar en ello. Y ya como que brinqué a otra liga cuando yo la veía desde abajo y decía, no voy a poder, pero realmente estando ahí ya veo que sí pude o que ahí la llevo y voy mejorando, ¿no? Y lo he aplicado, lo he aplicado. Uno fue el hecho de que no quería yo estudiar la maestría y ahorita el impulso fue de que mi hijo, ¿no? Él va a crecer y va a decir, bueno, mi papá tiene una maestría, tal vez más adelante, si Dios quiere un doctorado, pues como que ponerle ese techo, ¿no? De que no te puedes quedar en una licenciatura, tienes que llegar igual que yo o más. Y otra cosa que comentaban, ¿no? De que, como decía Zoila, mi niño, ¿no? Vamos al súper, le encantan los dinosaurios. Y papá, mira, ese no lo tengo. Y me empieza a decir las funciones del dinosaurio, cómo se llama, especificaciones del animalito, ¿no? Y al principio era de que, ay, hijo, pero yo con tal de que ya vámonos, ¿no? Pero no tengo dinero, no me alcanza, vámonos. Ya luego lo compramos. Y un tiempo después notaba yo de que, ay, ahí está el dinosaurio, papá, pero no tenemos dinero. Y así como de que ya le replanteé, mira, tío, realmente sí tengo para comprarte el muñeco, pero no cada vez que vengamos al súper te voy a comprar un juguete nuevo, ¿no? Te lo tienes que ganar, qué sé yo, o tiene que haber como que un presupuesto más allá del que tenemos para gastar para comprar el muñeco. Y ya le cambié esa situación de como que ya daba hasta cierto punto lástima de que, ay, no tenemos dinero, no podemos comprar muñeco. Ya ahorita ya lo toma de otra forma, ya como de que, sí, en algún momento mi papá va a decir, llévatelo, ¿no? Pero hemos ido trabajando esa parte. Y eso es lo que quería yo comentar, que creo que viene muy a modo a lo que Justamente, venimos platicando en clase. ajá, y justamente, maestro, porque aquí viene algo dentro de la representación de la PNL, ¿no? Es preciso que pase un momento
para que nosotros podamos tener un cambio de comportamiento o de pensamiento, ¿no? En esto último que rescata o sea, sí hay, pero ahora mejor cambia la función. Ya no solo replico, no te lo compro porque no hay dinero, sino que ya le damos una intención más subjetiva. O sea, sí tengo el dinero, pero en estos momentos debes de entender que no siempre que vengamos al súper te tengo que comprar juguete, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos dice también dentro de esta función de la comprensión y la reflexión de la PNL, que es preciso que pasen momentos para que nosotros obtengamos un cambio en nuestro comportamiento, que es diferente, ¿no? Y muchas veces dentro de la selectividad tenemos esta comprensión, como el acto de decir, si tú no puedes, pues yo, ¿por qué no voy a poder? ¿No? Entonces, a veces es tan fuerte esta parte de lo que nos programamos que sí nos va generando muchos ruidos. Por ejemplo, la PN en la educación, que es tema que vamos a retomar todavía en la siguiente clase, el próximo fin, retoma esto. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos frente a grupo y por alguna secuencia escuchamos que los compañeros le dicen a alguien, ah, tú ni vas a aprobar el examen porque eres un burro, ¿no? Se va a programar. Ah, ¿para qué hago el examen si soy un burro? Ah, y ahora coordinemos con trabajo social y trabajo social se entera que este pequeño o pequeña que no está aprobando en la academia tiene conflictos en casa. Y en conflictos en casa también le dicen al niño o a la niña que no sirven, que no son suficientes, que no van a llegar a lograr nada en la vida. Todo se va compactando, ¿no? Y eso va generando más programaciones. El cerebro lo sigue recepcionando y cómo lo comunica, pues no haciendo nada. ¿Para qué me esfuerzo si no voy a lograr nada en la vida? ¿Para qué respondo el examen si voy a sacar cero? ¿No? Entonces, vemos toda esta modulación y la verdad esta materia, bueno, les compartí dos textos, uno que es programación neurolingüística y otro que es una guía práctica de la PNL. La primera es como para ir chutándose contenido teórico dentro de las representaciones, los temas y subtemas, y la guía práctica es la que les va a servir a ustedes para poder realizar su guía individual, ¿no? Aquí vienen ejercicios de qué harías en algún momento, justamente lo que empecé a procesar en la intro, ¿no? O qué pasaría en la situacionalidad de que hay conflicto en la pareja, cómo lo solucionarían, ¿no? Si los dos estallan, o alguien busca una modulación, o alguien se aleja, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de estas pausas nos dan generalidades para poder ir reflexionando y generar nuevas aperturas y cambios. ¿Ok? Bien, hasta aquí quisiera saber si hay alguna duda, algún comentario, maestros, maestras. ¿Todo bien? Todo bien, maestro, gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Yuri, muchas gracias, maestra Angie. Pues bueno, de mi parte sería todo. Tengo las secciones recortaditas, porque luego voy a presencial y demás. Y bueno, antes de cerrar la sesión de hoy, yo sí les agradezco muchísimo la disponibilidad y el que no hayan tenido inconvenientes para justamente conectarse hoy domingo, que es un día de descanso. Desafortunadamente y afortunadamente ayer sábado pues se me juntó mucho el trabajo, entonces iba a ser imposible que yo los atendiera entre la tarde o la tarde noche, entonces pues con la bendición del trabajito y la bendición de Dios pues estuvimos ocupaditos y pues sí les agradezco mucho la disponibilidad y el tiempo que le están invirtiendo a este día dominguito, que es día de descanso, y de estar justamente percibiendo nuestra sesión del día de hoy. ¿Ok? Nos vamos a ver la próxima semana. Vamos a comentar justamente esto de la programación neurolingüística en el ámbito educativo, algunas secciones de reflexión y de análisis para poder ir contrastando todo esto que también nos va a ir sirviendo dentro de la PNL, en las funciones de trabajo interpersonal y dentro del mundo colectivo, y cerraríamos con la construcción fundamental de su guía práctica
acerca de la utilización de la PNL, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando en estos temillas pendientes y con eso estaríamos cerrando nuestra segunda sesión, ¿ok? Pues les deseo que tengan muy bonito domingo, que disfruten parte de su día. Les mando un enorme abrazo, cuídense mucho, nos vamos a estar viendo entonces el próximo domingo. Muchas gracias por esperar.